La genealogía de los rituales en los que participamos, aún en el caso de los más triviales, suele ser muy entreverada. Así, las presentaciones de libros son un acto de marketing, una clase magistral, un show de stand-up hecho por gente sentada, y tienen también algo de cumpleaños de 15 o de bautismo, de solemnidad doméstica que nos habilita a expresar la afectividad de un modo algo espectacular y pomposo, espontáneo y rígido a la vez. Aprovecho entonces la legitimación endeble que acabo de decir para señalar algunas cosas acerca de Sandino, ciertos preliminares anecdóticos para los que hasta ahora por timidez y por sensatez no había hallado el soporte o el contexto. Empiezo por un recuerdo que puede ser también un dato impreciso para filólogos. El primer texto que publiqué en mi vida, en 1985, fue una reseña aparecida, no sé si en La Hora, en El Popular o en La Hora Popular, cuyas páginas culturales dirigía Sandino. Luego, a comienzos de los 90, tuvo la generosidad de admitir algunos artículos míos en el jamás como se debe alabado suplemento La República de Platón. Creo que muchos de quienes participamos en aquel inaudito fanzine de parafilosofía gótica, que no logró agrietar la indiferencia o el ninguneo unánime, nos fuimos contagiando de la densidad barroca de la escritura que semana a semana diseminaban los heterónimos de Sandino Núñez. A partir de ellos y del magisterio de Rubén Tani, nos fuimos enterando de una bibliografía novedosa y fascinante y fuimos confabulando, en mi caso de modo epigonal o mimético, un ambiente más o menos verosímil, más o menos exagerado o alucinado, que tenía su periodización, sus categorías, sus personajes, su teratología y su lexicón, y que era una representación y una hermenéutica apocalíptica y crispada del Uruguay del fin del siglo. Entonces, si alguna vez alguien se interesara en mapear la genética de ciertos tics, de ciertas reticencias o excesos o felicidades que hay en las cosas que escribo, no estaría descaminado si buscara sus fuentes en los opúsculos de Martín Gómez Chans o de Alonso Miranda, a quienes expreso ahora mi reconocimiento y mi admiración. Mucho más recientemente, cuando ambos ya éramos un poco más gordos, Sandino me ha dado la oportunidad de colaborar en Tiempo de Crítica y en Revista de Ensayos. Acá voy a cortar, pero si no, no le vamos a dejar tiempo a Gabriel, que tiene cosas más interesantes para decir. Aquí yo hablaba un poco de la articulística de Sandino, del programa de televisión, pero eso vamos a obviarlo. Sin embargo, este libro, cuyo título es emblema de las filiaciones teóricas y de las recurrencias estilísticas de Núñez, psicoanálisis, máquinas, no viene a practicar aquellas iluminaciones u oscurecimientos parciales, que son, me parece, lo que más visiblemente, aunque no de modo más esencial o verdadero, habían venido configurando la autoridad, digo la identidad de autor de Sandino. Este libro es un desarrollo sostenido y sistemático hacia la totalización. Aquí la escritura no enciende el centelleo narcisista de la seducción, sino que afronta de un modo agónico, visibilizando gravemente el conflicto con sus propios pliegues, la tarea de construir, de ir construyendo argumentos convincentes que se dan ante el lector como acontecimientos. Psicoanálisis para máquinas neutras es, hasta donde yo sé, una culminación. Es obra. La gran obra de filosofía política que convierte en antecedentes, en tanteos preliminares, todo lo que Núñez
había publicado antes. Creo que, entre otras razones, esto es así porque el libro contiene algunas maniobras intelectuales extremas. Se me disculpará la metáfora medio motociclística. O, más justamente, nos coloca frente a una radicalidad filosófica y política que, para ir contagiándonos de las categorías que el propio texto propone, nos desconecta de la fluidez ergonómica en que venían funcionando nuestros automatismos interpretativos más arraigados. A propósito, para mostrar el modo en que la argumentación de Núñez nos saca de ambiente, voy a contar una peripecia de mi propia lectura. Este libro comienza desde la puntualidad de su primera línea por señalar el capitalismo, por distinguir maneras o fases en su desarrollo o reproducción. Inmediatamente, y prematuramente, como pronto quedaría demostrado, pensé en izquierda. Yo recordaba la objeción difórica de la entrada izquierda en el breve diccionario para tiempos estúpidos. Pero de todos modos, mientras iba leyendo, supuse que para quienes en estos mismos tiempos pretendemos hablar o escribir en una lengua extranjera, esa categoría resultaba muy práctica y verosímil para comenzar a situar este psicoanálisis para máquinas neutras y para convidar a su lectura. Porque si hubiese que determinar qué cosa fue alguna vez o debería haber sido izquierda, ¿no resultaría lo más sensato indicar que se trata de una praxis, un pensamiento o siquiera una retórica que se hace cargo del capitalismo, que intenta todavía problematizarlo, desnaturalizarlo? Sin embargo, leídas casi 200 páginas, al llegar al final de la primera parte, cuando el análisis deriva a una conclusión propositiva, aparece una pregunta que tal vez el lector ya se estuviese planteando con ansiedad. ¿Cómo actuar en un mundo que ya no es capitalista, sino que es capital mismo? El capital neutro, pleno e inocente, sin el ismo, pura circulación, sin la positividad de la determinación histórica y sin la negatividad de un sujeto capitalista que imaginábamos como un fantasma o una voluntad o una psicología detrás de la máquina de la reproducción y el consumo. Fin de la cita. Y la respuesta comienza así. Cito nuevamente. En primer lugar, salirnos del eje de los viejos dualismos político-ideológicos parece ser estrictamente necesario. Progresistas y conservadores, liberales y dogmáticos, y sobre todo izquierdas y derechas, parecen ser completamente incapaces de recortar algún aspecto relevante del movimiento de este mundo. Fin de la cita. Y todavía precisa, nueva cita. Parecen profundamente ingenuas y, llegado el caso, casi ridículas cuando se hacen el nombre de una legítima inquietud política, las preocupaciones izquierdistas por el futuro de la izquierda, o las alarmas por el avance de las derechas, o la claudicación por parte de las izquierdas seculares de sus antiguos ideales de igualdad, distribución justa de las riquezas, etc. Fin de la cita. Vayamos entonces tomando el peso de la osadía teórica y política que se está proponiendo a nuestro entendimiento a partir del momento en que, no desde el cinismo ensayístico, sino desde el rigor intelectual, se inscribe en la ingenuidad y aún en la ridiculez a ciertas inquietudes que estoy seguro son las que desvelan algunos de los que estamos aquí. Insisto en que no se trata de una mera provocación. La provocación en todo caso es mía al proponer esta cita en este momento. Solo es con colofón y premisa que aparece de un modo necesario en la complejidad de una argumentación. Por otra parte, durante el proceso de seleccionar y copiar las citas, me doy cuenta de que, como suele pasar con ciertos libros intensos,
este resulta difícil de subrayar. El reseñista o el presentador procuran casi siempre que la cita elegida funcione metonímicamente, que el fragmento sugiera con cierta transparencia la totalidad, que estimule el avance hacia la completud de la totalidad sugerida. Recuerdo algunos casos, y este es uno, en que tenemos siempre la certeza de que la cita podría ser otra, porque hay algo sutil o importante que estamos dejando afuera, o porque lo esencial, la mejor metonimia, está también en otro lugar del texto. De este modo corremos el viejo riesgo de que nuestro mapa sea exactamente equivalente con el territorio. Y esto es así, no solo porque la escritura ha sido depurada de ripios, como quería Quiroga, sino porque hay un núcleo argumentativo que atrae hacia sí todos los desarrollos, o, ya que estamos, estalla, se disemina por todos los rincones de la obra. Entonces el centro del libro está en todas partes. En la interrogación acerca de qué hacer, que figura en un momento avanzado y culminante que cité antes, con otros propósitos, nos arrimamos a ese centro. Reitero, el capital neutro, pleno e inocente, pura circulación, sin la positividad de la determinación histórica y sin la negatividad de un sujeto capitalista que imaginábamos como un fantasma o una voluntad o una psicología detrás de la máquina de la producción y el consumo. Pero ese centro ya estaba reconcentrado en el comienzo mismo, en el primer subtítulo de la introducción, o intro, como se llama. El capitalismo alcanza su concepto. A partir de ahí se aplica que, dejando atrás los clásicos dispositivos represivos o simulacros ideológicos que reproducían un sistema horrible, hemos llegado a la realización del capitalismo como clímax incesante, o como lo señala mucho mejor el propio texto, como estado terminal eterno. Se propone entonces que el giro neoliberal y aún el posneoliberalismo no es en verdad un giro, no es el advenimiento de una fase o una etapa en el desarrollo del sistema capitalista, es la realización de una plenitud, de una inercia o neutralidad en la cual, sin necesidad de los temibles aparatos altuserianos, nada puede ocurrir sino capitalismo. Este concepto es central. Su antagonista es, cito, el sujeto interesado en encarnar la verdad política contra otro sujeto que encarna cómoda, masiva y positivamente la neutralidad del funcionamiento de la máquina técnica de la economía. Fin de cita. Tal como se lo señala, ni más ni menos que en la última página. Uno y otro son construidos a partir de algunos axiomas que se acercan didácticamente al lector en el extremo inicial de la obra. Ellos son: el antagonismo homo economicus son politikon. 2. Vida o metabolismo. Esto no es un antagonismo. 3. Economía. 4. Inercia o neutralidad. 5. Masa o cuerpo. 6. El sujeto o lo público. 7. El antagonismo, vida o inercia metabólica / sujeto. El autor indica su proceder, su manejo de estos postulados mediante una metáfora astronómica parecida a las que yo me animé a usar antes. Dice así: a lo largo de este texto volveré permanentemente sobre los axiomas, definiciones, o giraré alrededor de ellos, mejor, en órbitas más próximas o más lejanas. De esos giros entonces entresaco y vuelvo a citar con cierta ansiedad por presentarles, aunque sea de un modo básico, el leitmotiv de la obra. No es necesario, dice Sandino, persuadir al alma de que el modo de producción capitalista no es malo, o de que es un mal necesario, o el menos malo de los males, etc. Tampoco es necesario obligar y empujar al cuerpo a la docilidad y a la obediencia del trabajo y la producción. Los cuerpos y la vida son objetividades y funcionamiento, es decir, son siempre ya capitalistas.
y por otro lado. El sujeto, el pueblo o lo público son básicamente una negatividad, un corte y una superación consciente del empuje automático, continuo o inmanente de la economía metabólica y del funcionamiento en una lógica heterogénea que, para no complicar las cosas y sin pretensión de originalidad, llamaremos política. Sí. Nos entregaron tarde, entregamos tarde. A ver, no sé si valdrá la pena. Déjame seleccionar. A ver, vamos a cortar un poquito. Disculpen ustedes.